Bienvenidos a un nuevo canal, yo soy Ronister Gamer y en esta ocasión estamos jugando Universal Truck Simulator. Para este día les traigo la prueba de la forma base del Kenworth W900 para ver si ustedes lo quieren o no comprar. Ya tenemos de varios camiones realizados, como pueden ver, aquí tenemos un Volvo, otro Kenworth si mal no recuerdo, este DF, un Mercedes, un Mack y un Peterbilt. Ya está en su prueba de su forma base y de sus configuraciones mejoradas a todo lo que dan. Por lo tanto, les estaré dejando una lista de reproducción para que ustedes se puedan ir a ver las configuraciones de cada uno de ellos. De la misma manera, si quieres saber cómo ganar más dinero en este juego, te lo estaré dejando por aquí arriba en las etiquetas. Así se recuerdan, se llaman si mal no lo recuerdo, pero bueno. Podemos ver, aquí lo tengo yo, lo único que le he hecho es cambiarle el color. ¿A poco no se ve bien, perrón? Se parece como color cobre. Bueno, vamos a subirnos y vamos a ver qué es lo que tiene dentro. Vamos a irnos aquí al menú, después le vamos a dar a Garage. Y de ahí nos vamos a ir a donde dice Showroom. Esto nada más para ver cuál es el nombre en específico del camión, ¿no? Vamos a esperar a que cargue, vamos a darle en 8x4. Otra vez que cargue nuevamente. Y aquí lo tenemos, miren nada más cómo se ve. ¿A poco no está bien, perro? Se llama Kenworth W900 8x4. Es un... se me fue el nombre. Caterpillar C16 625 HPs, que son equivalente a 466 kilowatts de potencia. Una caja de 13 velocidades. Y vamos a ir, regresamos para acá para ver más a fondo qué tanto es lo que trae, ¿no? Nos vamos a partes. Motor, como ya habíamos visto, es un Caterpillar de 625 HPs y 2779 Nm de torque. Una transmisión de 13 velocidades de 12.31 a 0.73 con un diferencial de 3.55. Podríamos tener más fuerza, pero yo siento que está en un rango pues medianamente bueno, ¿no? Recordemos que solo estamos probando su forma base. Turbo, el más pequeñito, para que ustedes vean, radiador el básico y pues todo lo demás sigue siendo lo mismo, ¿no? Por lo tanto, ahora vamos a regresar y vamos a ir a escoger un viaje para poderlo ir a probar. Antes de seguir vamos a darnos una vuelta por el área de los saludos y en esta ocasión tenemos saludos para Carolina Abreu Belén, para Álvaro Moseis Flores León, para Ángel Rocha y para Chachirt 8179. Les mando un saludo, amigos, hasta donde sea que me están viendo y muchas gracias por apoyar el canal. De la misma manera, si tú quieres un saludo en el video que sigue, pues déjamelo en la caja de los comentarios. De igual manera, si quieres algo en especial sobre este juego o algún otro, también déjamelo por ahí. Y ahora sí, vamos a continuar. Muy bien, ya tenemos aquí la carga. Les voy a proceder a mostrar de cuánto peso es. Vámonos al menú y vemos que estamos arrastrando 50 toneladas, alrededor de 120 kilómetros. Por lo tanto, con esos kilómetros, ya llenamos el tanque. Es con lo que vamos a calcular cuánto combustible nos va a gastar al finalizar el recorrido. Mientras tanto, lo recuerdo, primero me voy a ir a buscar un lugar en donde poder probar, bueno, lugar en donde no, ya tengo en donde ir a probar cuánto nos va a dar a su máxima aceleración, bueno, en cuánto tiempo va a alcanzar los 100 kilómetros y cuál va a ser su velocidad máxima que vamos a alcanzar de acuerdo con la distancia que vamos a recorrer. Nos vamos a ir dando cuenta que a comparación con los demás videos, donde la alcanzó antes que los otros vehículos, aunque en este caso estamos probando una carga mucho mayor que los anteriores. Por lo general andamos rondando probando las 25-30 toneladas, pero en esta ocasión tenemos las 50 para poder probar. Por lo tanto, vamos a comenzar. Pero antes de, recuerden suscribirse al canal y darle su like para que la comunidad de YouTube siga creciendo cada vez más y más, ya que así el algoritmo nos podrá favorecer y nos conectará cada vez con más personas. También recuerda darte una vuelta por mis demás redes sociales, las cuales las encontrarás en la descripción del video. Twitter, Facebook, Instagram y la página morada para hacer directos. También TikTok, en cualquiera de ellas me podrás encontrar como Ronister GM o Ronister Gamer. Y ahora sí, vamos a continuar. Ahora sí ya me encuentro en el área donde voy a poder probar la aceleración del vehículo. Lo podemos enganchar perfectamente desde el segundo cambio. Y pues les comento, ya saben los que ya han visto estos videos como la dinámica, yo les pondré un cronómetro en el que ustedes podrán ver el tiempo en cuanto tardamos en recorrer los 100 kilómetros. Para alcanzar los 100 kilómetros y yo también aquí tengo uno donde podré ver más o menos a qué tiempo vamos. Por lo tanto, vamos a comenzar justo en ahora. Ya enganché la segunda marcha y lo voy a ir trabando un poquito para que le saquemos su máximo provecho. Recordemos que en la vida real no se pueden manejar así porque nos saldría a asegurar una biela, pero en el juego le podemos sacar todo el jugo que queramos al camión, ¿no? Vamos a trabarlo un poquito
Ya vamos en el sexto cambio y vamos alrededor de los 50 kilómetros por hora. Vamos 20 segundos. Ya, ahora sí ya alcanzamos los 50, vamos a hacer un cambio más. Recordemos que aquí la vía está un poquito de subida. Por lo tanto, podríamos decir que estamos probando también qué tanto podría jalar el camión en una subida. Ya alcanzamos los 35 segundos y estamos próximos a alcanzar los 70 kilómetros por hora en el cambio número 8. Sigue subiendo, vamos a hacer un cambio ascendente más. Ya vamos en el noveno cambio y estamos próximos a alcanzar los 80 con un tiempo de 50 segundos. Alcanzamos los 77 kilómetros por hora. Sigue subiendo, aunque la vía comienza a inclinarse cada vez un poco más. Un cambio más vamos a realizar. Y ahora sí llevamos un minuto y hemos alcanzado los 85 kilómetros por hora en el cambio número 10. Vamos a hacernos un poquito hacia la derecha antes de chocar con la barra, si no nos va a hacer perder más velocidad. Ahora vamos 1 minuto 13 segundos y hemos alcanzado los 95 kilómetros por hora. Sigue subiendo, ya estamos próximos de llegar a los 100. A ver si los logramos alcanzar antes de llegar a la próxima parte en donde ya alcanzamos los 100 kilómetros por hora. Y nos tardamos alrededor de 55, sería 1 minuto 25 segundos más o menos. De todas maneras, ustedes lo estarán viendo bien en su pantalla. Recordemos que en este momento estamos arrastrando 50 toneladas. Por lo tanto, si ustedes todavía no tienen el nivel o no les gustaría arrastrar tanto peso, pues podrían estar obteniendo mayores aceleraciones con este camión. También va a depender, pues, a lo mejor no tanto de la transmisión, pero sí les va a ayudar un poquito más tener una transmisión más grande, lo cual estaremos probando en el próximo video de este camión. Vamos a probar qué tal se comporta con un turbo más grande y con una transmisión de 18 cambios. Ya vamos a alcanzar los 120 km por hora, vamos a realizar un cambio más. Ya vamos en la velocidad número 12, si mal no recuerdo solo nos queda una restante y ya hemos alcanzado los 120 km por hora. Sigue subiendo lentamente, aunque yo creo que aquí va a comenzar a descender la velocidad ya que vamos a llegar a una colina un poco más empinada. Ya comenzó a descender, vamos a seguir manteniendo esa marcha. Está descendiendo lentamente, pero sí ya se está comenzando a notar la pérdida de velocidad. Volvimos a emparejar la vía y aquí vamos a llegar a una bajadita. Por lo que voy a proceder a guardar la partida por aquí, por si choco no me regrese hasta el inicio del juego. Aquí va a comenzar a subir un poco más, vamos a alcanzar yo creo que los 130 km por hora, por lo tanto le voy a aventar un cambio más. Y aquí ya vamos un poquito más libres y la velocidad continúa subiendo, por lo tanto yo creo que podríamos alcanzar... ¡No! Se me cerró. Hijo de la pistola, no me dejó probarlo un poquito más. Bueno. Pero como podemos ver, fácilmente podremos alcanzar los 140 km por hora con un poquito más de tiempo, pero sí se podría. Miren, aquí volvió nuevamente a recuperar, seguir acelerando un poquito más y aumentando la velocidad. Ahora sí, vamos a proceder a ir a dejar el viaje y ver cuánto combustible gastamos. Ahora sí, como pueden ver, ya estoy en la estación de servicio y podemos ver que nos quedan 456 litros restantes de 500. Por lo que sacando el cálculo de los 120 kilómetros entre los 44 litros consumidos, nos quedaría un rendimiento total de 2.72. Es decir, estamos dentro del promedio, un poquito arriba, por lo tanto está un excelente consumo. Por lo que yo les recomendaría también bastante, pues si lo quieren utilizar así un rato, en lo que juntan una lana o quieren juntar para otro camión, pues perfectamente lo pueden utilizar, tendrán un excelente desempeño. Como pudimos ver, podemos arrastrar una carga grande sin consumir bastante combustible y eso que lo traíamos trabado. Por lo tanto, si tú quieres consumir todavía menos combustible, pues tendrías que manejarlo a unas revoluciones un poco menores. A lo mejor no tendrías tanta aceleración, pero la velocidad que alcanzarías al final sería la misma. Ahora sí, fue todo por el video de hoy. Recuerda dejar tu like, compartir el video con tus amigos y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Fue todo por este video y nos vemos en la próxima. Bye.